Y lo otro es que al principio tú das indicaciones que las personas que después ven el video no las escuchan, porque a lo mejor a partir de lo que dijiste de la tarea. Sí, no, tienes toda la razón. Detalle, gracias, Hugo. Tienes pinta de ser profesor. No sé por qué tengo esa impresión. Dios me habló. Eh, no me tiene razón, Hugo, es una mala costumbre que tengo. Ya, entonces, comentarios generales lo hago más bien cortitos. Primero, el pastor me recordaba las fichas pendientes o las actualizaciones de datos, también mandarlas ya esta semana, ya es mucho. O sea que de aquí al miércoles mañana, si es posible, es algo que tiene que estar listo hace rato. Segundo, mensualidades, por favor, que estén pendientes, ponerse al día con el pastor Alberto para que esto no se junte y no se hagan problemas. Tercer lugar, les adelantaba de que la próxima semana les voy a hacer entrega de la pauta de su primer trabajo evaluado, primer trabajo grande, entre comillas, que les adelantaba que va a ser de temática tipo exegética, enfocado en la visión de las misiones, o la teología de las misiones del Antiguo Testamento, y más focalizado todavía en Jonás. Entonces ahí para que puedan guiar lectura y estudio un poquito para adelantar, si pueden, algún temita o lectura por esa línea. Ya, eso, gracias Hugo por los comentarios. Y ahora, como les decía, íbamos a tocar comentarios generales del segundo capítulo del libro de Revolución en el Mundo de las Misiones. Así que ahora sí dejo el micrófono abierto para los comentarios que quieran hacer. Bueno, a mí me llamó la atención una parte donde decía la batalla contra el hambre y la pobreza es en realidad una batalla espiritual, no una batalla física ni social como los escépticos religiosos nos habían hecho conocer. Por todo lo que se dio en Chile hace poco, donde se cuestionaba mucho el rol social de la iglesia en preocuparse por estas cosas. Pero acá cuando yo leía esto decía, claro, el enfoque también tiene que ser otro. O sea, nosotros como cristianos entendemos que más allá de lo material hay una lucha espiritual. Y no es no, tal vez no preocuparse de lo social que no le interese. Pero si el enfoque no está en lo espiritual, no va a dar el resultado que a nosotros nos interesa. Porque yo digo por lo que relataba acá en el libro, y me saltó la duda con lo que se vio en Chile hace un tiempo atrás. ¿Cuál es el verdadero propósito de la iglesia? Y por lo que mostraba acá, al final el propósito es llevar el Evangelio, traer libertad a las personas por medio de la palabra de Cristo, más que por cubrir solamente una necesidad social, que no está mal, pero no es el foco. Ya, perfecto. Mira, interesante el punto de Hugo. Ya. Oye, está risueño ese niño, está contento. Mira, sabe que le estoy hablando a él, ya, maravilloso. Eh, Ok, entonces tomamos el punto de Hugo. Hugo plantea una premisa en base a una frase que es bien potente, que esto igual la tenía presente cuando revisé el capítulo. Eh, el hambre, la pobreza no son, o sea, son necesidades espirituales al fin y al cabo. No es una necesidad primeramente social. Y ahí es como Hugo plantea el rol de la iglesia, haciendo un poco una comparación con lo que ha pasado estos últimos tiempos, donde a veces en el enfoque eclesiástico o el reclamo hacia la iglesia ha sido más enfocado en la parte social que en la parte espiritual. Opiniones, comentarios tanto de lo que dice Hugo como de algún punto que ustedes quieran agregar. Patricio, ¿Sí? agregar, bueno, es un punto súper interesante el que marca Hugo. Eh, También lo que llamó también la atención, por lo menos, es el deseo ferviente de un niño aún por querer evangelizar. A mí me llama la atención un deseo tan ferviente en un adolescente, en un niño, por lo que me hace preguntar si realmente las personas que no tienen ese deseo tan ferviente, es si realmente han tenido un encuentro personal con el Señor o no, o aquel que nunca ha tenido ese deseo tan ardiente de predicar la palabra del Señor a las personas que no lo conocen. O sea, si realmente han tenido un encuentro con el Señor, como que llama por lo menos a esa pregunta. Entiendo que son llamados, entiendo que son distintos ministerios, como el de evangelista, pastor y otros. Yo creo que cual más, cual menos deberíamos sentir por lo menos ese sentido de urgencia de la predicación o de predicarle a otro de Cristo. La persona que no sienta ese deseo, por lo menos,
ese sentido de urgencia, la verdad es que como que me hace dudar, por lo menos no su fe, pero sí me hace dudar qué evangelio, por lo menos me hace pensar qué evangelio lleva a cabo al fin y al cabo con esa indiferencia. Pero eso. Perfecto, mira, tenemos dos puntos distintos que igual se complementan, pero creo que son más separados en este momento para analizar. Tomamos el punto que decía Hugo, del rol social versus el rol espiritual de la iglesia, y ahora lo que nos plantea Pablo, que tiene que ver, uno, con el fervor de este joven predicador que a sus 16 años inicia en los caminos del Señor, y también un poco nos lleva a cuestionarnos, ¿es necesario ese nivel de fervor? ¿Es necesario tener ese tipo de reflejo del carácter de Dios en nosotros, esa reacción ante la necesidad de la predicación? Igual es interesante para discutirlo, porque no solamente tiene que ver con un requisito misionero, sino que cuestiona más allá. Si es un elemento que como cristianos tendríamos que tener sí o si no, qué está pasando con nuestra fe. Ya, interesante el punto ahí que deja también Pablo. Comentarios, sea para complementar alguna de las dos ideas o para agregar alguna tercera, para que Profe, podamos hacer algo más circular. Sergio. bueno, leyendo, hay algo re importante, quizá, yo sé que todos lo tienen pendiente, pero quizás nos saltamos mucho, que es la oración de la madre, algo primordial que movió el corazón de Dios a tomar a este joven, porque ya eran seis hijos y el último fue el que recibió el llamado de llevar su evangelio. La oración de la madre fue escuchada, como dice el capítulo, ¿cómo se llama? Tiene un nombre. Entonces, la oración es re importante en este sentido de los padres, de las madres. Y yo me pregunto ahora si en este tiempo existen padres que entregan a su hijo al evangelio. Lo entregan de esa manera a su hijo, o le permiten que vayan y entreguen el evangelio de Jesucristo a las personas, a países desconocidos, países donde son perseguidos. Y para mí es muy importante lo que es la oración primero primordial de la madre y la petición que le entrega, la petición que le hace a Dios y Dios escucha esa oración y Dios le entrega y le permite que su hijo menor sea el escogido de los 6 hermanos para poder llevar su evangelio. Y la pasión que tiene este joven ya está contada en el testimonio ahí en el capítulo 2. Y es precioso, es hermoso y edificante, pero la primordial para mí fue también la entrega de la madre en la oración por su hijo. Ya, perfecto. Ahí tenemos entonces un tercer elemento. Y dejemos esos tres para que podamos discutir un poquito circularmente con las ideas. Pero dos elementos importantes los que menciona Sergio. Primero, obviamente hay todo un tema detrás de la elección que hace este joven. Hay un apoyo desde la familia, un apoyo espiritual, un apoyo que aunque uno de los 6 hijos haya sido el único que lo haya tomado, esa madre está orando por los 6. Y eso es lo que te da a entender. O sea, no es que hubo un favoritismo ni nada, sino de que hubo una oración pareja. Y en segundo lugar, segundo, tercero, segundo, de lo que decía Sergio, también hay que entender el contexto cultural y todo. Porque esa madre no estaba orando en Chile por un hijo chileno que predicara en Chile. Estaba orando por un hijo en la India, bueno, en la época de los 60 más o menos, en la época de los 60 que iba a predicar en la India. O sea, entender que esa madre que estaba entregando a su hijo al Señor para que el Señor hiciese según su voluntad, la estaba entregando a un riesgo potencial y grande. Entonces, eso le da, ojo, no quiero decir que le da más valor que otra oración, no voy por ese lado, pero sí da un sentido igual bien potente a la acción de ella, a ese paso de fe que está dando, y que no es menor, hay que tomarlo en consideración. Perfecto, miren, tenemos 3 temas, para que no agreguemos más temas y en los minutos que queda para que hagamos algún comentario rápido. Tanto lo que planteaba Hugo, Sergio o Pablo, algún comentario o idea para conectar. Recordad que Hugo hablaba del tema social y espiritual, Pablo del tema del llamado básicamente y el cuestionamiento o la reflexión sobre nuestro
llamado cristiano actualmente, y Sergio respecto al rol de la madre en este proceso. Ya, comentarios. Claudio tiene levantada la mano y después Hugo. Sí, me gustaría hacer referencia a lo que dijo Pablo. Es interesante el tema del llamado al fervor y esta capacidad de pasión fulminante que ocurre cuando uno quiere ir y predicar el Evangelio. Esa reacción es una reacción natural que ocurre cuando hay un encuentro personal espontáneo y real con la presencia de Dios. Yo lo viví a los 14 años. Yo era cristiano y estando en la enseñanza media me convertí y sufrí este cambio total de lo que yo tenía como estudiante de enseñanza media, con dos amigos que bien malandran los muchachos, varios de ellos a lo mejor en la cárcel ahora. Y cuando me convertí, una activación total de hablarle a toda la gente que se me cruzara al frente. Una efervescencia parecida a la que se describe en este libro, pero poco madura. Me llegaron a golpear por andar predicando por todos lados. Me dejaron ahí botado en un suelo una vez, me acuerdo, yo llegué llorando, no entendía nada porque Dios había permitido que yo andaba hablando de Dios. Pero pasó. Después entendí que era parte del proceso del cristiano, porque tuve que entender que era así. Pasaba el tema de juntarse con chicas fuera del liceo y uno tenía sus citas ahí, ¿cierto? En sus tiempos mozos, antes de casarme, obviamente. Y obviamente estuve ahí y en vez de poder ir a la cita, me ponía a hablarle de Jesucristo a estas niñas, o se ponían a llorar y se convertían al Cristo, y querían ir a la iglesia. Yo me quedaba con así una tremenda vena, obviamente, porque era un joven, ¿cierto? Apasionado. Y me acuerdo que era más fuerte la necesidad de hablar de Cristo en todo momento. Entonces, me hace mucho sentido esa capacidad de poder entender que esa efervescencia es natural cuando hay una conversión. El tema va en que tiene que venir un proceso de maduración para poder contener aquello con la educación necesaria para poder entender cómo logro ahora llegar a esto a una madurez y poder contener esta pasión que fue fulminante. Más allá del concepto del llamado, es solamente el fuego del Espíritu Santo que tal vez no lo hemos sabido desarrollar a través del tiempo y mantener en la intensidad de ese fuego que Cristo nos puso el primer día cuando nos llamó a su presencia. Ese sería mi comentario porque me hizo sentido y gracias Pablo porque me hizo recordar hartas cositas de joven. Eso, Ya. hermano. Perfecto. Hugo, y después vamos a terminar con René, ya, porque no se nos pase la hora, porque ya quiero un rato, pero se hizo largo el rato, pero buen rato, si no es malo que sea largo, pero sea largo. Segundo comentario, me pareció escuchar la voz del pastor Alberto. Yo no sé si alguien tiene una capacidad maravillosa de escuchar dos clases a la vez, lo admiraría mucho, pero yo no. Entonces, tengo voces, otra clase de fondo me genera eco. Entonces, por favor, para que cuidado con eso. Me pareció, tengo la impresión de que lo escuché. Así que, porfa, tengan cuidado. Yo sé que hay gente que quiere estar como en las dos clases, como pescando, pero si usted tiene la capacidad de hacerlo, espectacular. Yo de verdad lo admiro. Pero cuidado porque si no va a interrumpir clase. Y tercer comentario, por favor, quiero que el testimonio de Claudio sea una obra de teatro. Por favor. Como una comedia cristiana. Oh, Señor, quería conquistarla. Oh, no, la convertí otra vez, no. Oh, no, lo hice de nuevo. Me lo imaginé como un stand-up. Pero no así como un stand-up cristiano. No sé por qué lo pensé así. Te regalo ese sketch, que está buenísimo. No, pero más allá del comentario, es verdad, esta idea del fuego del Espíritu Santo, que más que una palabra, y me gusta esa expresión del final, que más que un llamado, como es un concepto que usamos, tiene que ser ese fuego que esté permanentemente. Y esa debería ser la idea, más allá de que uno madura, obviamente, y regula conducta en ciertos aspectos, pero que el fuego no se vaya. Hugo y después René. Sí, es que cuando él planteaba la pregunta, yo lo pensaba en el sentido de lo que plantea esta persona acá, que estuvo dispuesta a dejar trabajo, familia, recursos, dormir, como dice él, en las zanjas, en la tierra, para predicar el Evangelio. Entonces yo pensaba, si todos estaríamos dispuestos a hacer eso. Entonces me acordaba ahora que planteaba la pregunta, que una vez acá nos hablaron de un evangelista, no recuerdo bien los nombres, pero un evangelista muy grande, que él llegaba a las ciudades, predicaba, se convertía a mucha gente, pero había una persona de la que no se hablaba,
y era un hombre que iba 2 meses antes que él, que era un intercesor. Él, por ejemplo, si él iba a ir a predicar a Antofagasta, esta persona llegaba 2 meses antes y su trabajo era clamar, 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 clamar. Después venía la otra persona a hacer la obra y la gente se convertía. Pero había otra persona que tenía otro llamado, que tal vez no era tan visible. Entonces yo decía, claro, o sea, todos estamos llamados a evangelizar, sí, todos tenemos que predicarle a nuestros amigos, a nuestros colegas, a nuestras familias, pero yo no sé si todos estaríamos llamados a hacer la obra como la que se relata acá, de una persona que renunció a todo para evangelizar y alcanzar las almas misioneras. Y cuando este pastor nos hablaba, nos decía que son roles distintos, pues. A unos Dios los manda a desprenderse de todo, a otros Dios los llama a encerrarse en un cuarto y a clamar por las almas. ¿Cachai? Entonces, claro, una cosa es evangelizar a los que están a nuestro lado, pero ya a nivel de este joven, ahí yo no sé si de verdad todos estaríamos llamados a eso. Que era un poco por lo que mencionaba recién Pablo. Ya, perfecto. Gracias, Hugo, para complementar. Y René, para ir cerrando esta sección. Bueno, a mí me llama la atención todo lo que acaban de decir los hermanos, yo y concuerdo con lo que ellos han comentado, pero me llama la atención de otros relatos, por ejemplo, de Jean-Paul Guichot, que cuando en su momento leo a Jean-Paul Guichot también hace mención del Espíritu Santo cuando toca su vida, ya ese encuentro que tiene con el Espíritu Santo. Y hay otros predicadores, como el Buenos días, mi Espíritu Santo, Buenos días, Espíritu Santo, ese otro libro, ¿no es cierto? Sí. Que también toman la misma temática, y de que hay un encuentro con el Espíritu Santo que a la persona no lo deja tranquilo y que lo impulsa y lo hace mover. Y lo que escribe Jean-Paul Guichot, me parece que ese libro, en Mi amigo el Espíritu Santo, es muy similar a lo que se escribe en Buenos días, Espíritu Santo. Y bueno, y Claudio Freyson tiene otro que está con la misma temática, pero lo que comentan ellos, de la sensación, lo que comenta acá, y que no lo menciona como el Espíritu Santo que está tocando su vida, pero claramente esa reacción que él tiene de sentir el peso por las almas, de pensar que cada persona se va al infierno y que no le importa a él perder la vida. Y hay muchos que predicaron en aldeas pequeñas, que inclusive era para subirse el polvo de los pies y salir de ahí, ¿no es cierto? Pero se quedaron porque había una pasión especial por las almas, y esa es la pasión que tiene el Espíritu Santo por cada alma que se pierde. Entonces, ese denominador común, digamos, sin cuestionar, ¿no es cierto?, los libros que acabo de mencionar, que si aquellos que los escribieron están bien o no están bien, pero me llama mucho la atención ese relato, ¿ya? Ese relato de ese sentir que sienten, que los mueve a predicar, y que entienden la pasión por las almas. O sea, entiende que una alma que se pierde y se pueda rescatar es preciosa. Entonces nosotros a veces somos muy indiferentes a eso. Aquí me llamó la atención porque la India ocupaban de las pequeñas aldeas. Y eso es lo que a mí me llama la atención de este relato. No, gracias, hermano René. Miren, bueno, ahí podríamos estar toda la noche comentando. Yo creo que este es un capítulo que toca hartas aristas, como ustedes comentaron. Y al final de cuentas, este fuego, y me quedo con esa expresión, el fuego del Espíritu Santo, que es lo que movió a una madre a orar para saber que su hijo podría morir en el proceso, y en lo que implica predicar en los 60, 70 en un país como la India. Movió a ese joven a dar un paso de fe radical y tajante, lo movió a tomar decisiones, movió sus labios. Hay una parte del relato que habla de que él dijo cosas que él no pensaba que iba a decir, que se paró como en una especie de, como de piedra, roca, y lo único que en un momento hizo fue cantar un coro infantil, pero que después terminó predicando de quién sabe qué cosa él había pensado. O sea, ese fuego del Espíritu Santo que debería ser lo que nos moviese a nosotros, más allá de que el conocimiento de la teología es buena y es necesaria, es bueno saber, obviamente, pero lo que nos tendría que mover en primera instancia siempre tiene que ser ese fuego del Espíritu Santo ante cualquier cosa. Así que hay harto para comentar. Próxima semana comentaremos el capítulo 3, ya para que estén atentos, no se atrasen con los controles de lectura. Me alegro que estén interesándose en el contenido del libro. Como les dije, y lo reitero, para mí era súper importante hacer esta sección que implicaba ese aspecto
aspecto testimonial que es bueno incluir en un ramo de misiones, y yo lo mantengo. Y creo que por lo menos ha sido una estrategia interesante para ir comentando, para ir justamente viendo cómo hacemos las cosas, ¿ya? Y cómo comentar, ¿cierto?, todas las semanas, que es agradable. Y insisto, es necesario discutir sobre testimonio, es necesario discutir sobre vida cristiana también, lo referente a misionar, más allá de la teoría, que es lo que hacemos ahora y que nos ayuda a complementar y conocer bases bíblicas del tema. Pero lo más importante tiene que ser siempre la experiencia, el testimonio, las vivencias de, de los que han hecho misión. Así que ya aprovecharemos esas instancias para seguir conversando. Ya, estimados, la semana pasada yo les mandé este PowerPoint, que es el número 3. Mi hermano René, si puede bajar la mano, porque me va a salir la mano siempre alta. Entonces, para que no se confunda, si es que alguien más quiere hacer una pregunta. Ya, la semana pasada ya habíamos comenzado con la clase número 3, que era el día de los fundamentos bíblicos para las misiones. Habíamos visto los primeros 4: manual de la misión, mandato de la misión, mensaje de la misión, el modelo de la misión, que es con el que iniciamos esta presentación, y vamos a terminar hoy día con el poder de la misión. Nos queda un poquitito para después irnos de lleno al siguiente tema que nos corresponde, que ya es un poco la visión del Antiguo Testamento del tema de misiones. En teoría, en el papel no son clases largas, en el papel. Ojalá que sea así, pero en teoría debería ser temas precisos hoy. Habíamos partido con esta frase, y la quiero repetir antes de engancharme con el tema, porque la encuentro bien interesante, respecto a los predicadores del libro de los Hechos. Dice: Hechos es un libro asombroso sobre la extraordinaria historia de una iglesia sencilla, capacitada por un Dios soberano, con una palabra omnipotente. Al ver lo que la predicación de la palabra de Dios fue capaz de hacer en estas antiguas ciudades, los creyentes podemos tener esperanza para completar nuestra misión. Y tomando un poco lo que comentábamos hace un rato del libro, es impresionante cómo Dios sigue siendo el mismo. Porque este tipo de predicación que sale en los Hechos es la predicación que este joven nos relataba. Una predicación llena de milagros, una predicación llena de fuego, de palabras que no son de él, que salen de la boca de Dios, de eventos sobrenaturales que están presentes. O sea, no hay, y no quiero menospreciar obviamente el libro de los Hechos, todo lo contrario, pero no tiene nada que envidiarle al libro de los Hechos. Es ese mismo fuego que se vivió en esa época, relatado en este contexto en la época de los 70. Estamos hablando casi 2000 años atrás. Y el fuego sigue siendo el mismo y el poder de Dios sigue siendo el mismo. No ha cambiado. Así que es interesante y me quedo con esta expresión un poco para conectar esas ideas. Ya, esto lo habíamos visto, así que voy a adelantar un poco esta parte para aprovechar tiempo, ya que nos quedamos hablando harto del tema del libro. Habíamos hablado un poco, eso sí, aquí voy a... acá, hacer un poco de pausa en esto. Habíamos hablado del ejemplo del apóstol Pablo respecto al modelo misionero, ¿ya? Hay diferentes modelos misioneros y vamos a encontrar mucho en muchas partes, y no quiero quedarme con que esta idea es absoluta o la mejor, para nada. De hecho, normalmente el modelo que siempre se enseña es esta idea de orar y dar, como estos 3 verbos clave. Pero quise presentar algo distinto, más de la perspectiva justamente del libro de los Hechos. Ya no es, nuevamente, no quiero cuestionar los otros modelos, sino que es una de las múltiples posibilidades que hay. Dentro de lo que hablábamos ese día, hablábamos en primer lugar de que estaba centrado en Cristo, ya como eje del mensaje, como eje de la predicación. Está, perdón. Segundo lugar, guiado por el Espíritu Santo, y nuevamente tomando el ejemplo del predicador del libro de Racián, que al final de cuentas las decisiones que se tomaban, los pasos que se daban, era guiado por ese fuego. Es lo que da sentido a la vida. Habíamos también cerrado la clase anterior leyendo un pasaje justamente del libro de los Hechos, de cómo el apóstol se sentía obligado por el Espíritu Santo a hacer un montón de cosas. Anda para allá, ve para allá, te doy firmeza y seguridad de esto, etc. O sea, los pasos que daba, como dice, eran obligados por el Espíritu Santo. O sea, no había voluntad de él, sino que era movido por Dios. ¿Qué es lo que debería anhelar un misionero? ¿Qué es lo que, de hecho, un cristiano debería anhelar y buscar eso, no solo un misionero? Que sea que estemos en otro país o que estemos acá en Antofagasta, donde sea, los pasos que demos sean pasos guiados por él.
Y creo que este punto no lo habíamos tocado, hasta aquí habíamos llegado, que es el tercer elemento del modelo, que tiene que ver con un tema un poquito más técnico, pero que también está muy presente en el relato de la iglesia primitiva, que es el rol de la iglesia local. Entonces, primer punto, mensaje centrado en Cristo. Segundo punto, la guía del Espíritu Santo. Tercer punto, cimentado en las iglesias locales. La iglesia local es la agencia principal de Dios para las misiones en el mundo. Dicho de una forma así bien como metafórica, es una agencia, es un territorio, es una embajada colocada, básicamente. Es por eso que se nos llama en 2 Corintios embajadores del reino. Porque al final de cuentas hacemos como un acto de presencia oficial. De hecho, cuando uno estudia lo que es una embajada es justamente un lugar que tiene una jurisdicción especial en un territorio, no es cualquier puesto ahí de segunda. Es una representación de otro país, de otro reino que está en un lugar. Entonces, cuando se habla del rol de la iglesia local, se habla de cómo se coloca esa embajada en diferentes lugares del mundo. En este caso, en diferentes ciudades. Vuelvo al relato del libro que leíamos hace un rato. El narrador nos dice de que, o lo va mencionando, de que en diferentes ciudades donde estuvo diferente gente fue dejando diferentes iglesias y discípulos. Y lo menciona. Tal vez no era el foco del relato, pero menciona que van quedando frutos reflejados en las comunidades que se formaron. Porque también es un pilar invaluable. Y esto a veces también es bueno recordarlo y reflexionarlo, especialmente para los que a veces hemos tenido ese espíritu de cristiano llanero solitario, de como si no fuese necesario el rol de la iglesia. Y sí es necesario, nuevamente, esa embajada que dejamos en las diferentes ciudades donde estamos. En Hechos 13 vemos cómo en la iglesia de Antioquía las misiones nacieron de la iglesia local, en vez de ser injertadas en ellas. Justamente, y vuelvo al libro porque me calza mucho con lo que vemos hoy día, el narrador dice en algún momento que él tuvo la convicción en un punto de su vida ministerial de que en India quienes debían convertir tenían que ser la gente de la propia India. Cuando hace la mención de que lo empezaron a llamar como Gandhi, como apodo. De que al final de cuentas era necesario de que alguien del mismo territorio, en este caso de la misma India, fuese quien llevase la palabra. Entonces obviamente se reconoce el rol de los misioneros extranjeros en diferentes lugares. Chile, por ejemplo, es un caso de eso. Chile llegaron misioneros norteamericanos pentecostales, iniciaron el movimiento acá. Y nadie dice que no haya sido relevante, fue relevantísimo. Pero llegó un momento, más o menos entre la década del 40 por ahí, donde la iglesia anheló comenzar a emanciparse de los movimientos extranjeros, no porque fuesen malos movimientos, sino porque también la iglesia necesitaba crecer en función a su realidad, en función a su necesidad, y también levantando obreros de Dios. Entonces, no es menor el relato de Hechos, de que poco a poco las iglesias que en un comienzo se armaron, porque fueron apóstoles a predicar ahí, son las que comenzaban a hacer el trabajo misionero en algún punto. O sea, hubo un crecimiento, no solo numérico, sino a nivel espiritual, una responsabilidad. No se quedaron, como se puede decir, dormidos en los laureles. Las iglesias locales tienen que plantar iglesias locales. Ahora, aquí no vamos a hablar hoy día de modelos, de construir iglesias, ni del modelo X, ni ninguna cosa con letra o nombre que se le ocurra, porque es un tema para otro tipo de discusión. Pero el asunto es de que hay un rol en la iglesia local, a eso quiero llegar. Hay un rol y una responsabilidad de ir formando. Los misioneros son reconocidos y enviados, por lo menos en el caso de estos 13, desde una iglesia local. Nuevamente se comienzan a hacer estas embajadas, como les decía hace un rato. La iglesia local es la plataforma desde la cual Cristo se estableció para promover el evangelismo, el discipulado y la plantación de iglesias. Nuevamente, esa embajada es un punto clave. Yo sé que a veces la iglesia es cuestionable y en muchas ocasiones tiene razones para ser cuestionada. Ya no tenemos aquí que ser, ¿cómo se dice?, ciego en esos temas. Y muchos de esos cuestionamientos son merecidos. ¿Para qué estamos diciendo las cosas como no son? Amanda, dame un segundo y te doy la palabra.
pero también tenemos que reconocer que es necesaria. La iglesia cristiana, la iglesia de Cristo, la iglesia que dependa de Él y que tenga claro su rol en nuestra comunidad. Un rol que, tomando lo que decía hace un rato Hugo, más que social, es un rol espiritual. Orar por el vecindario, orar por la gente. Entonces, eso no hay que dejarlo de lado en ningún momento y entender que en ese sentido el rol de la iglesia local es súper importante. Ahora sí, Amanda. Patricio, referente a la importancia de la iglesia local, de pronto uno igual siente que a veces como locales no se escucha tanto a las personas, no somos tan considerados o escuchados, y muchas veces se argumenta en lo que Cristo dijo en Mateo, cuando ese texto que dice que no hay profeta, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra Sí. y en su casa. Entonces, eso en cierta forma, yo por lo menos así como que a veces pienso, uno puede predicar, por ejemplo, lo que pasa dentro de las iglesias. Puede predicar, uno viene predicando un tema durante bastante tiempo, y después aparece una persona, no sé, pues va el Pablito Coronado a mi iglesia y predica lo mismo y todos quedan pero impresionados, porque lo dijo otra persona de afuera, y después el Pablito Coronado, entonces todos quedaron, wow, siendo que es una palabra que se viene entregando de hace tiempo. Entonces, de pronto igual como que eso cuando uno se proyecta en misiones, uno dice, bueno, en realidad si voy a hacer misiones, prefiero no hacerlo aquí en Calama o no hacerlo aquí en mi localidad, prefiero salir afuera porque seguramente afuera me van a considerar más. Y yo entiendo que todo esto tiene que ver también con el Espíritu Santo que te usa, pero a veces la gente de verdad que tiene cierto prejuicio con el producto local. Producto local, ya. No No, sé si mira, me hago entender. no, tranquila. Y ojo que ese es un punto que no es menor y ojalá alguien también pudiese comentarlo, porque es lo que pasa comúnmente en la iglesia. En el sentido justamente de que como que miramos en menos lo de nosotros. Y una cosa generalizada que tenemos la gente, y perdóname, voy a decir un comentario políticamente incorrecto. Es como cuando uno gasta plata en invitaciones a predicadores extranjeros y que, ojo, pueden ser muy buenos predicadores, no me malentiendan, no quiere decir que nunca se haga, no quiero que se me haga malentender, pero cuando hacemos un evento, cuando hacemos un retiro, como usted le llame en su localidad, pero nos preocupamos más de que sea una persona muchas veces de afuera o que tenga algún nombre, no digo siempre, no me malentienda, pero se convierte en un foco de discusión, o en el centro, en vez de tener un tiempo de buscar al Señor, de aprender. Nuevamente, no digo que no sea importante, digo de que se convierta en un foco. Pero también está el segundo punto, que lo que dice Amanda es real, que muchas veces un prejuicio, un miedo que tenemos muchas veces, y que también nos pasa a nosotros como oidores de la palabra. Otra vez va a predicar el pastor, ya me conozco todas sus prédicas de memoria. Y no, pues el Señor nos puede seguir hablando siempre, y de hecho nos sigue hablando siempre. Entonces también, claro, por una parte nosotros somos los que menospreciamos al producto local, y voy a tomar esa metáfora, pero también tenemos que aprender a confiar en nuestras iglesias, en nuestra comunidad, en nuestro liderazgo, si tienen liderazgo, en nuestros jóvenes, si tenemos jóvenes, porque si no se generan esos efectos que son súper dañinos, y esto pasa mucho en las corporaciones más grandes. No sé en su caso cómo será, si son iglesias más pequeñas o no, pero hay iglesias que son corporaciones un poquito más grandes, donde ¿cuánto? En 5 o 10 años, tú no ves a un grupo más allá de 20 personas haciendo lo mismo. En cargos, en posiciones, comillas, de importancia. Y no quiere decir sean malos cristianos, sino que qué está pasando, por qué no vemos gente nueva, por qué no estamos fortaleciendo nuestra localidad. Entonces también es una reflexión que tenemos que hacer respecto, uno, en qué depositamos la confianza y dos, qué es lo que estamos también haciendo nosotros y el rol de la iglesia local. Ahora, en estos casos también quiero entenderse cómo se veía en esa época, que era una iglesia que estaba creciendo y expandiéndose. Entonces, obviamente, iglesias que ya están formadas, establecidas, van a tener diferentes formas de trabajar, pero por lo menos en este caso, las comunidades que
que eran evangelizadas, que eran alcanzadas, eran comunidades que no dependían del apóstol Pablo, por ejemplo. Claro, el apóstol Pablo iba, corregía, tenía que estar atento, obviamente vigilante, pero siguieron creciendo. Si eso no hubiera sido el caso, la iglesia se hubiera muerto con Pablo, po. Y todo lo contrario, siguió creciendo porque se formó de una manera sólida. De ahí el rol de la iglesia local es súper importante. ¿Otro comentario más de ese tema, por favor, antes de avanzar? Mientras veo el chat. Eh, ya, leo a María Antonieta y si alguien quiere comentar, que comente por favor. Dicen que después de escuchar 7 veces un concepto, recién se interioriza, supongo. Y para revertir una idea hay que escucharlo. Eso suena como, como es psicología barata que no vendo, pero que la he escuchado. Claro, y que para revertir la idea hay que escucharla 14 veces, una cosa media rara, pero sí he escuchado cosas parecidas. Por algo algunas personas son famosas, creo que es por la forma, hay quienes tienen el don de comunicar de forma tal que llegan de una forma distinta. Sí, ojo, si toda siembra sirve, estamos súper de acuerdo, toda siembra sirve, o sea que no digo de que Dios no use una persona de afuera, no me malentiendan, no quiero llegar a ese punto. Y también y estoy de acuerdo, hay que reconocer el ministerio de otras personas. Ya, uno reconoce el ministerio, por ejemplo, de un Serafín Contreras, uno reconoce un ministerio, bueno, Pablo Hoff en el caso de IBN, y se reconoce y se le da un valor especial a eso. No creo que se me entienda la idea. Pero sí, y vuelvo a la reflexión de la iglesia local, a veces lo convertimos en foco. Y ahí sí, honestamente, creo que es un problema, convertirlo en foco. No de reconocer, no de dar gente de afuera, no, nuevamente, no quiero caer en eso, pero cómo a veces se convierte en una prioridad en vez de sembrar justamente nuestra localidad y fortalecerla desde lo espiritual, desde la enseñanza y desde el tema del llamado y el fuego. Porque también aquí voy a hacer una crítica. Muchas veces nosotros somos piedra de tropiezo para el fuego y el clamor y el ministerio y el llamado de personas en la iglesia. Y eso sí a veces pasa. Entonces hay que tener también precaución con eso. Pero nuevamente no tiene que ver en ningún momento con desacreditar a una persona de afuera, para nada, todo lo contrario. ¿Ya? Pero se entiende el punto que plantea María Antonieta y no creo que quede como esa duda. Ya. Algunos de los elementos que se mencionan posteriormente en Hechos 14 igual son interesantes para conectar o para complementar. Si hablábamos que en Hechos 13 se habla de que la iglesia local es la que mandaba misioneros y había un movimiento desde esa línea, en Hechos 14 nos da algunos elementos para hacer, como elementos de acción dentro de esta metodología. Primero que todo, en Hechos 14:21 se nos menciona esta idea de predicar el evangelio, de hacer discípulos. El siguiente versículo nos habla de que también tenemos que estar fortaleciendo, animando, dando fuerza a las personas que están en el proceso. Mientras que en el versículo 23 también se habla de la idea de establecer la iglesia local. Nuevamente, predicamos, evangelizamos, listo. Tenemos que comenzar a concretar eso. Al final, en este caso, bueno, ellos lo grafican en una iglesia. Habrán otras realidades donde eso lo hacen con grupos de oración, lo hacen con escuelas dominicales, lo hacen con células, como se llaman otros modelos. Nuevamente entramos en nombres distintos, pero es establecer y generar el trabajo. Hay iglesias que por su modelo de trabajo, más que plantar iglesias, plantan grupos de oración. También es válido, nuevamente, parte del modelo para que se genere un espacio de crecimiento de la fe. Entonces, el punto, y terminando con esta idea del rol de la iglesia local no es solamente un punto de llegada, sino que tiene que ser una embajada, un punto focal dentro de la comunidad que estamos ministrando, que estamos evangelizando. Tiene relevancia, tiene importancia. Se ora, se intercede, se predica desde ahí, se animan los creyentes, se convierte en un punto de llegada, para las personas a las cuales yo le predico. Hace años atrás una joven me decía, joven cristiana, ya hace por lo menos 3, 4 años, y me decía con mucha pena, porque en esa época estaba con muchos conflictos en su iglesia, por razones más bien de funcionamiento. No tanto doctrinales, sino de cómo funcionaba, que había un desastre, una tole más o menos. Y en una ocasión me decía, y casi con lágrimas, fue una cosa como súper de corazón, me decía, Pato, te soy súper sincera, que era niña, sincera,
yo no quiero invitar a gente a mi iglesia si le predico, porque sé cómo están y sé cómo son y sé cómo están funcionando las cosas, y sé que hay un montón de dramas, problemas que están desviando de las cosas del Señor. Y a mí me da cosa decirlo y admitirlo, pero no quiero invitar a la gente a mi iglesia, prefiero invitar a la otra parte. Entonces, una iglesia local sana también es una oportunidad maravillosa, porque cuando uno predica, tienes que también tener un punto a dónde invitar, a dónde llevar, a dónde dirigir. Independiente de que lo principal y lo primero es que esa persona acepte al Señor y reconozca su pecado. Y un arrepentimiento, eso es lo principal y lo primero, obviamente, no perdamos el foco. Pero ahí el rol de la iglesia local es fundamental. Entonces ahí mantengo estos elementos para complementar, por lo menos vuelvo acá para que no se nos vaya la idea. Dentro de estas bases bíblicas de las misiones, quiero quedarme con este análisis del modelo, centrado en Cristo, guiado por el Espíritu Santo y cimentado en las iglesias locales. ¿Ya? Hasta aquí, consultas, dudas, preguntas, comentarios. A la una. Hermano Patricio. Sí, no veo quién me habla, hermano René. Pedro, ya que ahí No. lo vi recién. Sí. Quisiera remarcar algo ahí en Hechos 13. Había en esa iglesia, dice el texto, profetas y maestros. Ahora, de ese grupo de profetas y maestros, fue el Espíritu Santo el que dijo apartarme a Bernabé y a Saulo. No hay registro, y son cosas que son diferentes a como las vemos hoy día. No hay registro de que la iglesia de Antioquía fue la encargada de suministrarle dinero o apoyo a Pablo, pero no otras iglesias, pero como que la iglesia en sí, la de Antioquía, siguió trabajando en la ciudad y fue el Espíritu Santo que sacó a estos dos hombres. Esto da a entender, hermano, que comparado con hoy con nosotros, es que no tenemos los profetas, no tenemos los maestros, muy pocos dones en la iglesia, y esto como que nos cierra mucho la visión de llegar a ser, digamos, como lo era la iglesia de Hechos. Volviendo hacia atrás, la primera parte, creo que el diablo, Satanás, tiene mucho que ver, tiene mucho que ver en todo esto que nos está pasando. De alguna manera nosotros no captamos bien este trabajo del enemigo. Y el mover de la iglesia se basa en pequeños grupos chicos. Las iglesias generalmente, hablo de los bautistas, no llegamos a los 200, 500 en las iglesias locales. Ya a los 100 ya tenemos problemas. Y a cualquier iglesia, si le enviamos 200 convertidos nuevos, estoy seguro que también va a ser un problema porque no vamos a saber cómo enfrentar o cómo ministrar a ciertas cantidades. Entonces, hay mucho, hermano, que hay que buscar, y yo creo que la palabra nos dice cosas que nosotros no las captamos 100% hoy en día. Eso sería. Gracias, mi hermano. Mire, mi hermano René levantó la mano. Deme un segundo de complementar lo que dice mi hermano Pedro y le doy la palabra a usted, hermano René. Y dos cosas son importantes. Sí, mira, yo creo que el hermano René toca un punto, perdón, Pedro, toca un punto súper interesante respecto a la preparación, y ahí también hay un punto. Faltan obreros, y eso es una realidad. En misiones, pastores, faltan pastores ahora. Pastores relativamente jóvenes. No porque sea malo tener pastores de edad, sino porque también generalmente son personas que ya mucho más avanzadas en edad se meten en el ministerio. Faltan maestros. Yo sé que el pastor Alberto lo ha comentado en alguna ocasión. Hace rato que están pidiendo instituto por Tocopilla. Y no alcanza. No tenemos a quién mandamos. Ya estamos en punto de clonación, ya estamos experimentando con el pastor Alberto para clonarlo. Porque no da.
Y así pasa con muchas realidades respecto a la falta de ministros en muchos sentidos, y eso es un punto. Misioneros, aquí hoy tampoco hablamos, pero misioneros, que es lo que nos compete igualmente. Y lo segundo, que es una idea interesante, mira que no lo había pensado de esa manera, así como usted lo planteaba. Pero claro, ¿qué pasa si hay un avivamiento y nos llegan 200 personas a la iglesia? ¿Qué hacemos? Colapsamos. ¿Estamos preparados? ¿Queremos estar preparados? ¿Damos pasos de fe para estar preparados? Y es igual un tema que sí me llama la atención, que es bueno para reflexionarlo. Mi hermano René, ahí para avanzar. No, mire, y me llama la atención lo sencillo que es la estrategia, digamos, para poder evangelizar, para poder predicar, para poder llevar la palabra. O sea, me refiero a lo sencillo porque cuando usted lee el libro Los Hechos y se dan todas las pautas, como mencionaba aquí, es el manual, la Biblia, no es muy complejo, o sea, no es algo que sea, digamos, como muy difícil de asimilar, porque es solamente tomar la decisión de ir y predicar, ¿no es cierto? Obvio que haciendo caso al llamado de parte del Señor, teniendo el respaldo, y lo dice, ¿no es cierto? Cuando Jesucristo le dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, en Samaria y los confines de la tierra, pero sin antes haber recibido poder de lo alto. Y un poder que es para predicar el Evangelio, y cuando llegó el poder fue lo primero que hicieron, predicar las buenas nuevas de salvación. Esas pautas sencillas, cuando uno lo va mirando, acá quizás es lo que comentábamos en un momento o en otra clase, que a veces lo sencillo, o acá mismo me parece, que a veces lo sencillo es complejo. Y si usted se da cuenta, según el relato que leíamos para hacer la tarea, él comenta en un momento que es como recorrer el libro de los Hechos, que él se sentía recorriendo el libro de los Hechos. Y si uno lo mira desde esa perspectiva, no es muy complejo, no es, sino que lo que falta un poco es que nosotros tomemos la decisión y demos ese paso de fe. Ese pequeño saltito quizás, que es decir y declarar, Señor, heme aquí. Porque la estrategia además la pone el Espíritu Santo, o sea, obvio que hay que prepararse, estamos claros en eso, que hay que leer la palabra, y así el Espíritu Santo va a traer, ¿no es cierto?, a la memoria lo que uno estudió. Pero si uno lo analiza, no es complejo y algo que es re antiguo, o sea, está en el libro Los Hechos escritos, lo hicieron los primeros apóstoles, y cuando leemos este libro, la persona que está, digamos, relatando, no está haciendo otra cosa distinta. Eso quería aportar, estimado Patricio. No, gracias, hermano René. Mire, hay una. Bueno, pero antes de tocar lo que dice el Axel, que es un complemento súper interesante. Ya, comento, Fayola. Oye, están prendidos hoy día, me gusta. Ya, mire, el Axel nos agrega un punto que no es menor. Yo creo que, aunque sea técnico, pero es súper importante. Por pastor, un máximo de personas que se pueden pastorear son 80, aunque no hay una regla, pero se entiende que es por un tema de pastorear bien. Y estoy de acuerdo en que hay un número limitado. Si llegan 200 personas, faltan pastores. Y volvemos al punto, es la preparación. ¿Preparamos pastores pensando por fe de que va a llegar gente para que sean pastoreadas? ¿O preparamos nomás cuando están a punto de morirse los pastores de la iglesia? Perdonen la expresión, sonó feo, perdón, sonó horrible. Me di cuenta después que lo dije, perdónenme. Me arrepiento de haberlo dicho. Pero lo que me entienden. O sea, o preparamos pastores por la necesidad inminente. O preparamos por fe, porque sabemos que en algún momento Dios va a dar un golpe y tenemos que estar listos para eso. Entonces es un punto interesante al que ser acento. Si tenemos una iglesia, llámale masiva, comillas, con sobre 100 personas, que ya es un número considerable, ¿tenemos preparación para eso? Lugar en menor, gracias Axel ahí por el comentario. Ahora sí, Fabiola. Bueno, respecto de lo que mencionaban los dos hermanos anteriores, yo creo que vemos igual muy lejano el tema este de los hechos en la actualidad. Y hace poco fue un hermano misionero a la iglesia que nos congregamos aquí, que trabaja en Turquía. Y hacen un trabajo súper lindo. Y él nos contaba un testimonio de gente, porque ellos están en una ciudad, pero apoyan iglesias locales de otras ciudades.
y que le llegó un mensaje por Facebook o algo así de una persona que le decía, me está pasando esto, tengo temblores, estoy hablando cosas raras, y él empezó a darse cuenta que había sido lleno del Espíritu, que había tenido la manifestación del Espíritu. Le dice, léete Hecho y ahí vas a entender lo que pasa. Entonces decía, qué importante es el poder del Espíritu y que esa gente no tiene Biblia, esa gente que se está convirtiendo allá y que está siendo llena del Espíritu y que está convirtiendo a 80 musulmanes de su familia, no tiene la Biblia, pero tiene el poder del Espíritu. Entonces yo creo que muchas veces como cristianos somos súper cómodos porque decimos, es que el Señor no nos ha revelado, o el enemigo no nos impide ver la realidad, pero en realidad es que somos súper flojos y somos súper cómodos, porque el poder del Espíritu está ahí disponible desde que aceptamos al Señor como Salvador. Entonces es cómodo decir que otro tiene la responsabilidad o que no hemos sido capaces de verlo en la Biblia, pero si no lo hemos visto es porque somos flojos. Yo creo que nos hemos quedado tan cómodos en nuestra posición que no queremos ir y orar por una persona y que se sane, que no queremos ir y decirle a un pecador que está pecando, que no queremos ir y decir, Cristo puede levantar de los muertos. O sea, es muy cómodo en la posición en la que estamos, entonces salir de esa comodidad yo creo que es lo que nos tiene como iglesia amarrados a las cuatro paredes. Gracias, Fabi. Mira, y qué potente, y toco una realidad que se da en las predicaciones, especialmente las misiones en esos continentes. La gente depende del Espíritu Santo, porque muchas veces no hay ni para Biblia, no se puede, es prohibido, etc. Y nosotros que tenemos todo, porque la verdad tenemos todo, en comparación tenemos todo, y lo dice bien potente, es por flojera, es por comodidad. Buscamos 200 revelaciones y confirmaciones cuando tienes la principal, po. Señor, muéstrame, revela. Y ojo, te pasó la Biblia, pues ya, ¿qué esta revelación querí? Yo siento que a veces ya subestimamos la Biblia, es como pegando el cacho lo que tenemos. Pero claro, eso nos lleva también un poquito a ese tema. Igual siento, comparar realidad, la realidad cultural, de acceso es distinta, pero sí el principio obviamente es el mismo, depender del Espíritu Santo. Profe. Axel levantó la mano primero y después Sergio. Y terminamos con Sergio porque si no terminamos mañana. Ya, Axel. Hola, buenas noches. Yo concuerdo con lo que menciona Fabiola. Y complementar eso, creo que... a ver, ¿cómo empiezo? Lo que creo que es lo más acertado es pensar de que las cosas no ocurren de manera fortuita. Siempre está organizado y planificado y coordinado de alguna manera, obviamente, por Dios, pero también hay personas que están organizando todo un tema. Me explico. Sí, sí. Por ejemplo, la palabra avivamiento, aunque no está escrita en la Biblia, ocurre, pero siempre ocurre porque hay personas que están orando, están siendo capacitadas y ahí siempre se va a contener esas personas. Entonces, es como un sistema orquestal. No va a empezar a funcionar, no va a dar un buen fruto. Entonces, si llegamos a un punto de llegar a un avivamiento, es porque sí van a ver los pastores, sí van a ver los evangelistas, sí van a ver el Espíritu Santo moviéndose en toda la tierra, va a estar preparada, la gente de ahí va a estar preparada para escuchar la palabra de Dios. Entonces, a lo que voy yo es que nada es fortuito al azar, o de manera, ocurrió, llegaron 200 personas, ¿por qué? Entonces, al punto que voy yo es que Dios coordina todo de una manera sobrenatural y perfecta, y en eso hay que confiar. Sin embargo, encuentro de que si bien estamos siendo en algunos aspectos flojos y estamos no obrando como debiésemos hacerlo, de acuerdo a las herramientas que tenemos, no las estamos utilizando, considero que estamos menospreciando muchas cosas actuales que antiguamente podrían ser o fenomenales y dignas de escribir. Por ejemplo, como mencionaba Fabiola, hablar con una persona en otro lugar, haciendo una asesoría, un pastoreo,
eso es algo ya casi, podría, de una bendición sobrenatural, por decirlo de una manera, porque está a kilómetros y está recibiendo palabra de Dios. Cuando se conectan a las redes sociales, el tema ahora en pandemia, la iglesia sigue funcionando en pandemia en sus casas. Entonces, ver la bendición de forma arial, que una iglesia está en toda Antofagasta distribuida, la presencia del Espíritu Santo está en todos lados. Entonces, si uno se pone a desmenuzar cómo Dios está obrando actualmente, podríamos hacer el símil del Antiguo Testamento cuando Dios obraba a través de nubes, a través del fuego, que son cosas naturales que Dios ocupaba, que la gente en ese tiempo lo interpretaba y lo escribió. Entonces, poder poner atención a cómo Dios está obrando también es algo sobrenatural que es muy digno de escribir, por ejemplo, que Dios está obrando con poder. Entonces, tampoco hay que menospreciar los hombres y mujeres que se están levantando actualmente llenos de poder Dios, pero no están siendo tan visibilizados como mencionaba el Hugo, que una persona iba antes y oraba y esa era su misión y no era visible. Entonces, más que nada, poner atención y no ver como todas las parafernalias, que la parte bonita, sino ver todo el espectro y abrir los ojos espirituales y darnos cuenta de cómo Dios está obrando actualmente. Eso. Mira, no, súper excelente. Y qué bueno que menciona el tema del trabajo, entre comillas, tras bambalinas, y también lo que plantea Axel, pues, de que hay muchas cosas que no vemos, eso es verdad. Y, a ver, y aquí no puedo decir que Dios se ha quedado quieto, para nada. Dios se sigue moviendo, Dios sigue siendo soberano. Hablamos de los casos en otros países, como los que mencionaba Fabiola. Acá en Chile hay iglesias que han trabajado de diversas maneras por el contexto pandemia y ha sido una bendición. Iglesias que nunca han hecho streaming, se arriesgaron a buscar una forma de llevar su mensaje no solo a su público, entre comillas, que es su comunidad, sino hacia quien te pueda escuchar en cualquier parte de Antofagasta. Y eso es verdad. Aquí en mi casa no son convertidos, pero escuchan los cultos los domingos, por lo menos. Y me doy el gusto de ver los parlantes hasta que me retan, nada lo mismo. Cuando dice eso, todo ojo le verá o todo oído le escucha. En el fondo, actualmente es muy fácil hacerlo. No sé si la palabra fácil, pero sí, hay formas de hacerlo, claro, porque es fácil en ciertos sectores, pero claro, en otros países no es fácil. Pero sí, entiendo lo que dice el Axel, de que herramientas hay. Herramientas existen. Y menospreciar eso, ¿verdad? Creo que estoy de acuerdo contigo, creo que tampoco hay que menospreciarlas. Ahora el tema es que hay que usarlas. Y eso sí, ¿y cómo las estamos usando? Yo creo que ahí está el tema de reflexión. Porque de que existen, existen. Y hay gente que la usa, hay gente que la usa. Y de bendición la gente que la usa. Pero nuevamente, creo que el tema de la Fabiola, que la encuentro correcto. Más que decir flojera de no hacer nada, es flojera de hacer lo justo. Porque ahí yo pondría un eco. Porque claro, tenemos un montón de cosas buenas y hay que rescatarlas, hay que mencionarlas. Pero también, ojo, porque otro punto no lo encuentro menor. Por lo menos de lo que decía la Fabi, que creo yo que es una realidad que igual se da mucho. Pero nuevamente, y tomo lo que dice Axel, tampoco menospreciamos lo que sí hay, que ha sido de bendición y que para la gloria de Dios no ha hecho que la iglesia pare en ningún momento. Todo lo contrario, que expanda también su horizonte. Sergio, y ahora sí para avanzar porque fue la vuelta larga, pero vuelta muy buena, pero vuelta larga. Bueno, yo apoyé lo que dice la hermana Fabiola y Axel, más que nada una autocrítica a nosotros como iglesia chilena, que ahora tenemos libertad de culto y el otro día veía la estadística, son más de 6.000 congregaciones, denominaciones cristianas a nivel nacional, con letreros y información de iglesia cristiana, pero nosotros creo que no nos falta a nivel nacional un poco más de lo que pasaba en aquel tiempo, lo que está viviendo, lo que estamos leyendo en el libro, un poco más de porque estamos realmente en una taza de leche. Estamos realmente quietos, nadie nos molesta, podemos parar en una esquina, poder gritar sin que nadie nos diga algo, quizá a alguna persona no le guste y nos pueda gritar algo, pero más que eso no nos va a pasar nada. Entonces, creo que la comodidad, como decía la hermana Fabiola o Axel,
no nos ha hecho bien a nosotros como iglesia acá en Chile o Latinoamérica, porque en otros lugares hay hombres que dan su vida por llevar su evangelio, como lo mencionaba hermana Fabiola, en Turquía no tienen Biblia, pero el Espíritu Santo se está moviendo y Dios tiene una multiforma de moverse a través de los tiempos, que no va a ser lo mismo que pasó allá en Hechos del Apóstol, puede ser distinto a lo que está sucediendo ahora. Ahora es el tiempo donde masivamente se puede predicar a través de las redes, se puede evangelizar a través de las redes, se puede discipular a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de de WhatsApp. Incluso se puede hacer mucho, pero quizás nosotros no nos estamos ocupando como corresponde. Así que ese sería mi aporte y creo que estamos realmente en una taza de leche. Quizás nos hace falta un poco más de persecución. Quizás suene feo, pero para poder quizás a nuestra familia, porque nuestra familia en general, realmente nosotros no podemos alzar la voz porque nuestros hechos muchas veces o los hechos no demuestran realmente que Cristo está en nuestra vida. Eso sería mi comentario, hermano Patricio. Amén, gracias Sergio. ¿Qué nos ponía Axel ahí por el chat? Ah, la referencia al corito antiguo. Miren, este da un tema que da para mucho. Yo creo que hay muchas perspectivas, muchas formas de verlo. Si nos quedamos, creo yo, partiendo con lo positivo, que debería ser, lo decían, lo primero. Sí, me quedo con el punto de que a pesar de todo, la iglesia no se ha detenido. Yo creo que es una gran bendición si comparamos con otros tipos de, voy a decirlo muy formalmente, de agrupaciones. La iglesia no se ha detenido. Ya ha encontrado formas para adaptarse, ha encontrado formas para trabajar, ha encontrado formas para seguir viviendo, para seguir creciendo. Pero, y aquí nuevamente tengo que poner, para poner el eco, mira que Glaxer lo ponía en el chat. Claro, moverse por estar perseguido tampoco debería ser la idea. Lamentablemente, esa es una realidad, porque como seres humanos reaccionamos ante la presión, nos gusta o no, una cosa de humanidad. Vamos a la historia eclesiástica. La iglesia tuvo un quiebre negativo después de que dejó de ser perseguida, no porque la persecución fuese buena, sino porque lamentablemente es algo natural del ser humano. La tranquilidad nos relaja. El rey David, cuando se puso tranquilo, no había guerra, se puso gordo y feo, miró para el lado. Entonces, hay que tener ahí ojo ahí con la naturaleza humana respecto a cómo funciona. Pero parto con lo bueno. Hay una iglesia que ha encontrado mecanismos de trabajar, que ha ampliado, y yo creo que esto sí es muy positivo, ha ampliado la posibilidad de las cosas que antes hacía. Como que puede haber un potencial espectro más grande. El error sería que pasando la pandemia nos quedásemos, volviésemos a lo mismo. Ahí sería un retroceso gigantesco. Lo cual no quiere decir que no hagamos cultos nunca más presenciales, no va por ese lado. Pero lo que voy es que no aprovechar los mecanismos que se han aprendido en este tiempo de pandemia. Pero nuevamente, ojo, no, tampoco quedarnos con la idea de que todo está listo o todo está hecho. Oye, están buenas las peleas por chat. Han habido avivamientos por persecución. Creo que la única excepción es el segundo gran despertar estadounidense, que más que por persecución fue por una necesidad social. Pero no quita el hecho de la oración, de todo lo que mencionaba Axel antes, de que tuvo una preparación previa. Y digo, lamentablemente se da por ese sentido porque soy yo de la idea, y puedo estar súper equivocado, y me corrige si es así, de que Dios también nos pone un poco de presión en algún momento. Dios también a veces tiene que movilizarnos, hacernos así. Y eso ocurre de diferentes maneras. Oigan, pues, oye, eso van a seguir. Oye, después le voy a hacer una sala aparte en Zoom para que terminen la discusión. Ya da para muchos temas, tiene hartas cosas interesantes, así que tampoco nos quedemos pegados, que yo creo que tenemos mucho ahí para discutir de lo siguiente. Ya, avancemos unos minutos más antes del break, porque si no nos vamos a quedar pegados en la discusión. Ya, pausa en el tema. Digo, da para harto, pero si no nos quedamos pegados. Ok, para complementar un poco el tema del modelo, quiero mencionar un poco de cultura, palabra que muchos se hicieron amigos el fin de semana de la cultura.
Dios decidió revelar su modelo, el mensaje, todo lo que hablábamos recién, a través del vocabulario y la gramática del lenguaje. Hay un contexto, hay un lenguaje, hay una cultura específica que está a la base, por medio del ser humano, ¿ya? Y de la cultura humana. Es por eso que encontramos tantas referencias a eventos culturales en la Biblia, porque también se utiliza como un elemento. Tanto de predicación como para que el mensaje sea mucho más significativo para la persona o más fácil de entender, si usted lo quiere llamar así. Nuestra doctrina sobre la inspiración de la escritura hace énfasis en una doble paternidad literaria. Dios habló, estamos claros, la Biblia es inspirada, Dios habló, pero también habla el hombre, porque se usa al hombre, al ser humano, no solo como un escritor, como una máquina de escribir, sino reflejado en su carácter, en su diseño, en la personalidad y en la guía santa que Dios hizo a la hora de llevar el mensaje. Voy al chat un momento. Ya Paula hace spam. Está spameando la página de los Gedeones. Ay, hermano amado, ya veo, ya hay movimiento y ya me agrada. No reclamo, yo hago mucho spam, así que no tengo moral para reclamar el spam. Ya. Ahora, como les decía recién, ¿por qué es importante mencionar esto? Porque entendiendo cómo el modelo o la argumentación que damos respecto a eso, hay que dejar claro que la doctrina de la inspiración tiene esos dos elementos. El hombre habló de parte de Dios, como se menciona en 2 de Pedro 1.21, si alguien me la puede buscar, maravilloso, 2 de Pedro 1.21, por favor. Y también Dios habló por medio del hombre. Hebreos 1.1. Y hay alguien que me busque es uno de los dos versículos, por favor. 2 de Pedro 1.21 y Hebreos 1.1. Amén, hermano, lo tengo yo. Ya. Segunda de Pedro 1.21. Ya, perfecto. Sí, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Perfecto. El modelo que nos plantea la palabra es un modelo que no viene de hombre. El hombre aquí no tiene injerencia en el sentido de la creatividad del proceso. ¿Ya? Entonces partimos de eso. Y por lo mismo he tratado de remitirme a la Biblia más que a otros libros que pueden ser buenos, pero partimos que la Biblia viene de voluntad divina, no de voluntad de hombre. Y Hebreos 1.1. Hebreos 1.1. Voy a buscar yo Hebreos 1.1, que va a llegar primero. Amén, hermano, ¿le leo? Sí, léalo, hermano, ahí que no tenemos quórum. Dios, Hebreos 1.1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Lo mismo, tenemos por una parte que el hombre habló de parte de Dios, no de parte suya, pero también nos menciona de que Dios ha hablado de muchas formas en el tiempo, incluyendo los profetas, las personas. ¿Ok? Voy al chat un momento. Ya, no voy a... ¿Qué? Ya, pues ya cerramos el tema, hermanos. Después tienen toda la noche, si quieren, háganse un grupo de WhatsApp si quieren, ahí termina el debate y me invitan con unas palomitas, porque igual me entretienen los debates. Ya. Estimadísimo, seguimos a ver un poquito más. A ver si alcanzamos a dejar esta parte cerradita. Ya. Y ya, voy a dejarlo hasta. Voy a terminar esta y luego haremos pausa porque otro punto quiero empezarlo de vuelta al break. Las palabras son habladas y escritas, perdón, las palabras que son habladas y escritas son de Él. Partimos así, son de Dios. ¿Ya? Dios es quien decide lo que quería decir. Dios, a ver, la inspiración nuevamente. Dios no permitió que el ser humano metiera de su boca en el proceso, pero sin embargo no suprime la personalidad del ser humano, nuevamente, lo dije la vez pasada, por eso tenemos en la Biblia tantos estilos literarios, carácter que se puede reflejar por medio de los escritos. Dios no quiso que se escribiese de una sola forma. Dios permitió que la Biblia se escribiese en un tiempo extenso, en siglos, en milenios prácticamente, que es el reflejo que tenemos en la Escritura. ¿Ok? El verbo se hizo carne, lo divino se comunicó a través de lo humano. Principio que es la base de la encarnación. Y se identificó con nosotros sin renunciar a su propia identidad. Y el punto acá de la identidad es súper importante.
¿Y por qué para el tema de misiones debo tocarlo? Porque uno de los grandes desafíos en el rol de un misionero tiene que ver con la lucha con la identidad. ¿Ya? ¿Cuánto abandonamos de nuestra propia identidad? ¿Cuánto es necesario acomodarse a un pueblo para una transculturización, para meterse en la cultura ajena? ¿Y cuál es el límite? Si nos ponemos muy cerrados, si nos ponemos muy abiertos en el tema. Y cuando hablamos de modelo también esto aplica, porque el modelo depende del misionero en gran medida. Dios lo usa como instrumento, y es un instrumento que tiene que tener la película clarísima. Dicho principio de identificación sin pérdida de la identidad es el modelo para todo evangelismo, para todo, no solamente las misiones a otros países, sino incluso en la predicación local. Identificación sin pérdida de la identidad, que fue de hecho uno de los pilares del evangelismo transcultural, lo que permitió que viviesen comunidades, al final de cuentas, cristianos, que cristianos habitasen en comunidades y el proceso de transculturación fuese gradual. Se llevó la palabra, se predicó, pero no se arrasó con una aplanadora a toda la cultura local, sino de que fue un proceso que llevó tiempo y que se fue logrando. Es por eso que en lugares como India, Turquía, como mencionaba la Fabiola, tú encuentras iglesias locales, porque fueron de a poco creciendo. Claro, hay luchas en el proceso, sobre cultura, sobre prácticas, luchas personales, con tradiciones, eso es normal, pero poco a poco se va haciendo ese proceso, que es esencial. Habíamos hablado del modelo hace un rato, el modelo también depende del misionero, y depende que sea una persona que sea capaz de mantener esa identidad. Nuevamente, sin, o sea, identificarse con la comunidad en la que está, pero sin perder su identidad cristiana. Dejamos una pausa hasta acá. Veo lo último del chat. Ya, Axel, si están todos perdonados, déjenlo ahí nomás. Después háganse un foro, insisto. Porque nuevamente el tema es bueno, sino, no es que el tema sea malo para nada. Y confío en que es edificante. Pero yo prendo con agua, pues. Entonces me ponen a discutir, terminamos aquí mañana hablando de eso y tampoco es la idea. Así que hay que poner un poquito de paño frío en ciertos puntos. Pero si hacen un chat, en serio que me uno con las palomitas, porque da para harto. Ya, hacemos break. Denme un segundo, vamos a dejar de compartir un momento esto. Uy, 9:19, 9:30 comenzamos, clavadito, así que 10 minutitos nomás para que aprovechemos, para que ojalá dejemos listo este PPT hoy día que era la meta, pero se nos alargó un poquito, ¿ya? Vayan de inmediato, agüita, cafecito, baño y todo, de ahí retomamos. Perfecto, retomamos la grabación. ¿No se me queda nadie afuera? No. Falta gente. Ya, ahí volverá. Ya, perfecto, ahí está. ¿Dónde nos quedamos? Como les decía, ahí ha tocado un poco el tema de la cultura, más bien para entender, bueno, no para entender porque se lo hemos explicado otras veces, pero cómo se explica o se utiliza el proceso, más bien la dinámica de la inspiración respecto al rol del misionero. Y me había quedado con esta idea del principio de la identificación sin pérdida de la identidad, como una cualidad que tiene que ser vital para cualquier persona que predica en general, que fue una de las claves de lo que fue el proceso de las misiones transculturales. ¿Por qué razón? Y aquí vamos a este punto que lo quería ver con calma después del break. El cristiano tiene un dilema que es inevitable. Si me voy al extremo y me rehúso a identificarme al 100% con la comunidad, con la cultura, o sea, hacer el elemento isla, eso me vaya a llevar probablemente a un aislamiento que va a ser más complejo el proceso de predicación. No quiere decir que no pase, no quiere decir que uno no pueda predicar, pero lo dificulta porque me voy cerrando. Ahora, luego está el otro extremo, que es el que renuncia a sus propios valores cristianos y termina al final de cuentas mimetizado de una forma súper negativa
y perjudicial no solo para, como testimonio, sino para su propia vida espiritual, su propia vida personal. Entonces, este dilema es complejo. Y aquí lo planteo a nivel de modelo de misiones transculturales. No podemos cerrarnos a la cultura, no podemos cerrarnos a conocer al grupo con el que estamos conviviendo, porque si lo hacemos probablemente se nos va a dificultar la tarea. Creo que fue Pablo que nos comentaba las primeras clases, esta anécdota que le pasó de que, no sé en qué país fue que tú mencionaste, creo que es centroamericano, esto de que pensaban que uno tenía que pagar por el tratado. Sí, Costa Rica. Costa Rica, gracias, en Costa Rica. Y si de una u otra forma él no hubiese entablado comunicación directa y concreta, tal vez hubiera pasado mucho más tiempo antes se hubieran dado cuenta de eso, que era una barrera cultural para el lado que estaban haciendo. Y eso es una realidad que a veces nos pasa, ya sea por tradiciones, ya sea por diferentes cosas. Yo me acuerdo que hace un tiempo me leí el libro de una de las fundadoras de la fundadora de la Cuadrangular, que es la Aimee Semple McPherson. Y ella en el libro contaba una anécdota bien interesante, porque ella estuvo con su esposo en China, porque él era, ni siquiera China, creo. Él era misionero justamente. Y ella comentaba en una de esas anécdotas que en un momento ella pues, le cuestionaba a los chinos por qué ellos iban a dejarle fruta y comida a las tumbas, que es algo muy común que hacen los orientales. Es como una ofrenda que deja, un poco lo que pasa en México, con el tema del Día de los Muertos, que también se les lleva cosas a las tumbas, cosas de comida. Y le cuestionaba, oye, pues usted ¿por qué hace eso? Y como que le dice, no lo haga. Entonces la China le da una respuesta muy interesante, que es poco menos, ya, pero entonces usted deje de dejarle flores a las tumbas, po. Porque al final de cuentas había un choque cultural que había que abordarlo de una manera distinta, no aceptando que fuese correcto, sino que llevándonos a entender la otra cultura o la subcultura, ¿ya? De la cual estamos hablando. Este dilema, como les digo, no solamente se da en el contexto misionero, se da en general en un cristiano, pero en el contexto misionero agarra un valor distinto, mucho más profundo, porque estamos más aislados de nuestra comunidad y es mucho más fácil cruzar una línea u otra y perderse. Por eso les planteaba este principio hace un rato, identificarse sin perder la identidad. Porque si no me hago parte de la comunidad, probablemente no voy a ser parte de la solución, parte del proceso, parte del dolor. Voy al ejemplo de Cristo. Cristo espectacular haciendo esto. Cristo convivió con la gente, predicó a los leprosos, sanó a enfermos, cenaba con pecadores. Su mensaje, a pesar de lo profundo, eran muy simples de entender, no hizo rimbombancia de palabra o de teología. El primer milagro de Jesús fue en un carrete. Y matrimonio judío, po. Esos matrimonios duraban días, po. Y Jesús se quedó al final del carrete, imagínense. O sea, nunca dejó de ser hijo de Dios, nunca dejó su fe de lado. Pero Jesús tiene ese don maravilloso y yo creo que nos falta tanto que aprenderlo, que era convivir con la gente. Ahora, dejo comentar, porque este tema lo encuentro relevante, por eso lo quería explicar después del break con más calma. Opiniones, comentarios respecto a este dilema. ¿Existe un dilema? Tal vez estoy exagerando, no es así, no es tan así o no. Comentarios, por favor. Dejo 1 o 2 comentarios mientras veo el chat. Claro, y llevó más vino. Y vino bueno, o sea, vino del bueno. Comentarios. Jessica, por favor. Sí, realmente lo que tú estás hablando es un gran dilema, porque nosotros cuando fuimos a Haití, se nos presentó en esa ocasión en un orfanato, ellos corregían a los niños a correas o con varillas, muy, muy fuerte, era tremendo ver esto. Entonces,
ver la crianza que nosotros le damos a nuestros hijos, que no es tanto corrección con alguna Corrección cosa física. física. Había unas jovencitas que se devolvieron al dormitorio a puro llorar porque no era pegarle correazos, eran 20 correazos a niños de 5 años, 6 años. O sea, era totalmente chocante y desesperante. Y ahí a veces uno se cuestiona y tú te enfrentas a vivir cosas que son muy complejas, muy difíciles de aceptarlas, y al final teníamos que nosotros darnos vuelta e irnos y dejar que ellos hicieran sus costumbres, porque allá se corrige de esa forma a los niños, no es que en una parte nomás, sino que todo Haití los niños son corregidos con correazos, con varas, Es parte de la cultura propia, es aceptado. claro, es una parte de la cultura que para nosotros como misioneros fue impactante. Yo creo que una de las cosas más fuertes que tuvimos que vivir fue la corrección de los niños. Además, los niños son muy, muy porfiados, muy desafiantes. Por ejemplo, a un niño le pegaron, ya lo castigan y al otro día vuelve a hacer lo mismo. O sea, no toma ninguna corrección la forma de pegarle. Entonces, como dice acá, el dilema es eh, renunciar quizá en ese instante a nuestros valores, a lo que nosotros normalmente hacemos. Es complejo, es un momento difícil de aceptarlo, y no solamente eso, sino que también allá se ve mucha cosa de violación a los niños. Claro. Y son cosas muy tremendas que uno tiene que vivirlas y aceptarlas y no ir en contra, porque muchas pusieron, no, vamos a hablar con la persona, pero hagan esto, mejor corrijamos. O sea, se podía hacer, pero no era el momento, no era porque ello es su costumbre. Entonces, eso yo creo que dentro de un misionero es muy complejo estar en vivo y en directo viendo cosas injustas para nuestro parecer. Eso. Perfecto, mira, hay un ejemplo súper potente, que está muy ligado a un tema súper íntimo, que es la familia, que es un tema que obviamente la Biblia toca en profundidad y es un valor trascendental para un creyente. Entonces, claro, lo que dice la pastora Jessica es súper potente, porque estás frente a una actitud que es cuestionada o cuestionable por lo menos ante nuestros valores cristianos, o por lo menos debatible. Hay gente que dirá que es permitido el castigo físico, no, y ahí tenemos un debate, pero a lo menos es debatible. Entonces, y no es menor considerarlo. Pablo, por favor. Sí, Patricio, de acuerdo a lo que tú decías, solamente comentar, yo creo que la religiosidad que existe en la iglesia, yo creo que hoy día uno de los principales enemigos que tiene el evangelismo en general, no solamente las misiones. Yo creo que, y esto tiene harto que ver con experiencias vividas, ¿no? Porque generalmente la experiencia más fuerte, por lo menos que yo he vivido, han sido fuera del templo, o sea, han sido fuera de toda religiosidad, ¿me entiendes? Yo creo que más bien un misionero, y esto es un comentario bien personal, yo creo que tiene que vaciarse de toda religiosidad para poder ser pleno en su llamamiento y poder cumplirlo a cabalidad. Si rasgos le queda de religioso en su vida, yo creo que no puede ser tiempo perdido, pero sí va a perder mucho en su llamado. Por lo tanto, de acuerdo a lo que tú decías, sí, totalmente, porque tenéis que desencuadrarte de todo. Yo no me considero ni tampoco un tremendo creyente, ni nada, ni misionero, ni nada, pero por lo menos mi experiencia me ha ayudado a esto. O sea, mi experiencia más fuerte en el tema de evangelismo no ha sido ni dentro de la iglesia,
ni con los gedeones, que es un tremendo ministerio, sino que han sido cuando he estado solo o cuando he tenido que estar en un trabajo y me he encontrado con ciertas situaciones particulares donde he tenido que estar como conectado con el Señor para poder ser eficaz con el mensaje. Pero es más que nada eso, más que Cristo uno, y de hecho hace poco he estado estudiando mucho de Juan el Bautista, porque hoy día en donde todos quieren el aplauso, hoy día donde todos los cristianos se codean para ser quien es el más grande, hoy día nadie quiere ser Juan Bautista, o sea, nadie quiere prepararle el camino a otro. Y eso tiene que ver también con la nobleza y el conocimiento que uno tiene del Evangelio y qué tan convincente es nuestra fe. Pero eso, de acuerdo a lo que tú decías, o sea, yo creo que hoy día la religiosidad de las iglesias, yo creo que es uno de los grandes adversarios que tiene el evangelismo y las misiones. Eso. Mira, un punto interesante, y si alguien más quiere opinar ahora, para que levante la mano y dejarlo atendido antes de avanzar. Pero hay un punto que es importante y es clave para entender este dilema. A ver, hay que entender, a ver, usamos mucho la palabra religiosidad de muchas formas. La religiosidad, hablamos de ritos, hablamos de prácticas, hablamos de formas de pensar, hablamos de tradiciones, que no solo son ajenas a la Biblia, sino que están arraigadas en las generaciones eclesiásticas. Porque nuevamente, para mí una tradición no es mala, una tradición puede ser buena o mala según muchos factores, pero es parte de nuestra identidad. Pero cuando una tradición te ciega a diferentes conductas, es cuando cometemos errores. Vuelvo al ejemplo de Cristo. Predicarle a la gente que nadie le predicaba, porque eran parias, porque eran apartados. Darle oportunidad a gente que no se les daba la oportunidad, ¿por qué no? Pues, entonces, ese principio yo creo que está en el límite de este dilema. La tradición es necesaria, creo que es buena y es inevitable. Todo grupo va a tener tradiciones. Pero cuando esas tradiciones convierten nuestra mente en una mente rígida, y no rígida en el sentido de nuestros valores, nuestras creencias, firmeza, no me refiero a firmeza. Me refiero a rigidez de no poder observar más allá. Es lo que nos genera esa dificultad. Pablo pone un ejemplo que es súper cotidiano, en los trabajos, en las poblaciones, en las familias. Ser cristiano en la iglesia es súper fácil, ser cristiano en un evento de evangelismo es súper fácil. Digo en un par de veces amén y fue. Entrego tratado. Pero ser creyente en el día a día, donde tú pones este límite no es solamente para un misionero, para cualquier creyente en cualquier momento, ¿dónde está esta línea? Lo que también nos lleva, te doy la palabra al tiro, Axel, lo que también nos lleva a nuestra propia revisión de nuestro propio carácter. Porque también esta lucha, de este dilema, tiene mucho que ver con nuestra historia, con las cosas con las que uno choca, que es nuestro propio trabajo espiritual, personal, que todos tenemos que hacer como creyentes. ¿Dónde está el punto donde está nuestra religiosidad? ¿Dónde nos ponemos rígidos y no somos capaces de ver un poquito más allá? Y a su vez, ¿cuál es el punto donde no me estoy pasando al otro lado y me estoy poniendo liberal o me estoy poniendo libertino? O utilizo cualquier excusa, comillas, como pseudo cristiana para esto. Hoy día en la mañana, y con esto termino la intervención, hoy día en la mañana leía por Facebook una página cristiana que sigo, que tiene cuentas bien interesantes. Hacían una referencia a los casos de Argentina, donde al parecer, no he visto con detalle la noticia, así que no la voy a confirmar al 100%, pero al parecer habría muerto una mujer en el tratamiento de aborto. Ya al parecer por una reacción que tuvo con uno de los medicamentos que se usan. No he revisado la noticia bien, así que no quiero pecar de ignorante. Pero si es que eso fuese real, se hacía un cuestionamiento en ese momento, en esa página que es cristiana, que decía al final de cuentas, ojo con que van a haber supuestos cristianos que están validando el aborto desde el punto de vista de una opción personal, como libre albedrío.
Entonces también la línea es tremendamente delgada, especialmente ahora cuando tenemos tanto tema distinto, tanto tema contingente, y muchas veces se confunde ese deseo de ser escuchado o de compartir en otros grupos con el de transar con la palabra. Entonces ahí tenemos un tema súper complejo de abordar. Axel. Concuerdo completamente con lo que mencionaba Pablo. Creo que si bien el tema de despojarnos de todo lo que es un legalismo, porque creo que el tema de la doctrina, la religión es algo bueno en ciertos parámetros, el legalismo es algo malo. Y concuerdo también, y quiero recordar lo que mencionaba, creo que Claudio, que cuando nosotros nos convertimos en un inicio, siempre estamos como el mono a la izquierda. Entendemos un cristianismo, una pasión, ser apasionado y como que nos llevamos a ser una isla. Entonces queremos estar como siempre, estar recto, pero a medida que vamos creciendo en el cristianismo, vamos madurando, vamos avanzando en este equilibrio. Entonces este dilema creo que se ve en toda la vida del cristiano, aunque uno puede decir, yo me despojo de todo. No, porque el enfrentarse a la sociedad que cambia siempre va a generar nuevos desafíos, nuevos enfrentamientos, nuevas áreas en nuestra vida que vamos a estar en conflicto con respecto a la palabra de Dios, con respecto a nuestra moral, con respecto a lo que Dios quiere con nosotros, con respecto a cómo nos criamos. Entonces, al final, siempre este dilema va a ser algo constante en nuestra vida y hay que pedirle dirección al Espíritu Santo para poder ir avanzando en esto. Perfecto, gracias Axelito. Y bien como decían, este dilema más allá de un misionero es un dilema de todos. Y es un dilema que tenemos que encontrar ese punto de equilibrio, tenemos que pedir la sabiduría máxima al Señor para lograr esto. Porque ambas realidades nos van a llevar a un problema. Y al misionero les va a llevar un problema. El Pacto de Lausana, que es básicamente el último gran congreso misionero del cual tuve registro mientras buscaba, del 1970 y tanto, dentro de sus párrafos plantea lo siguiente que es bien interesante. Los evangelistas de Cristo deberán buscar humildemente el despojarse a sí mismos de toda autenticidad personal para convertirse en servidores de otros, que es un poco lo que hablaba creo que Pablo hace un rato. De toda autenticidad personal. Me estoy despojando, me estoy quitando para poder ir y servir a alguien más, entendiendo la realidad donde está, entendiendo su cultura, entendiendo las miles de situaciones que pueden haber. Y que también es necesario que yo ponga a disposición todo. Y si tengo que despojarme, tengo que despojarme. Y ese es un desafío que nuevamente todo creyente tiene. No solamente el que va a misiones, más allá del énfasis que se le da. Ahora, cuando hablamos de un modelo en misiones, y si aplicamos esto que hablábamos del modelo cristiano y de la lucha de esta identidad, también en el proceso moderno, sí en la actualidad también se encuentra ante algunos desafíos, dos principalmente. Primero que todo, hay un cristianismo más bien, uy, tenía más fotos, ¿por qué se me borraron las otras fotos que tenía? Porque me dice que soy inclinado a la izquierda, pues no, pues tenía fotos de todo, me borraron las fotos. Me quedo la de los hermanos nomás, de los compañeros. No, en serio tenía 3 fotos, y busqué especialmente fotos de todo, y yo para que después no me anden acusando de nada. Y me quedó la comunista. Necesito una canción rusa de fondo de esta parte. Ya, primer desafío del modelo. Primero que todo, la predicación de un cristianismo cultural. ¿Ya? Y ahí iba, de hecho, iban las fotos políticas. Una de las principales amenazas, considerando la realidad globalizada, considerando un montón de factores, es la influencia de diferentes modelos políticos en el cristianismo. O sea, la fe mezclada con política en una mezcla que es peligrosa, a mi parecer. Y con mucho respeto digo, es peligrosa. Muchas veces el cristianismo se asocia a modelos económicos, se asocia a modelos políticos, que es cierto, pueden tener similitudes en ciertos aspectos o modelos, pero que a la larga no es más allá que una cercanía,
pero no cumple ni el principio ni el objetivo correcto, es una cercanía valórica moral sobre ciertas cosas. Pero a nivel de desafío en el modelo evangelístico, se tiene que considerar justamente cómo el cristianismo, entre comillas, más cultural hacia un extremo a otro puede afectar el mensaje. Porque lo teñimos con otros elementos que a veces no nos benefician mucho. Y en segundo lugar, el evangelismo como amenaza cultural en algunas naciones alcanzadas, naciones que cierran sus fronteras a la iglesia, naciones que persiguen derechamente a cristianos porque ven que la evangelización es una amenaza a la fe, a su propia fe, a sus creencias de pueblo originario. Entonces tenemos dos grandes desafíos. Por una parte, que nuestro cristianismo sea un cristianismo bíblico más que cultural, en el sentido del foco principal o político, como lo quieras llamar, y también cómo los demás países van tomando el evangelismo o la misión hacia ellos. Nuevamente, amenaza a su identidad. Lo veíamos el día sábado en la asignatura de cultura, estos procesos de deculturación, que muchos ven el cristianismo justamente como el que rompe con todo y destruye una cultura. Ya, voy un segundo al chat. Nos está adoctrinando, profe. No, para nada. No les voy a negar que tengo mis conflictos morales, siempre lo he tenido. Si no fuese cristiano, probablemente hubiera estado quemando algo, les aviso. Pero no, de hecho, desde aquí ya he puesto 3 fotos, lo juro por el Señor. Pero no hay adoctrinamiento. Cuando ponga, insisto, ahí una música rusa de fondo, mientras hacemos la clase, ahí entramos en debate. ¿Quién le entorna? María Antonieta, por favor. A mí me llama la atención donde en la diapo anterior, donde dice que el Evangelio como amenaza cultural de las naciones alcanzadas, es re fácil para nosotros criticar que nos llame la atención que otras personas a nosotros nos vean como amenaza cuando lo que decimos es amor. Entonces yo me pongo en el otro lado. Si yo fuera, por ejemplo, musulmana y llega el cristianismo, entonces el cristianismo se ve, y de hecho ahora es más pacífico que la religión musulmana, pero pongámonos nosotros en algo más real y cercano, como es el budismo, por ejemplo. El budismo llegó acá a Occidente y el budismo es puro paz y amor, respeto, los veganos tienen mucho que ver, si no la gran mayoría, con el budismo, y es puro no agresión, ni siquiera a los animales, es súper paz y amor, mucho más que el cristianismo en la parte práctica con la naturaleza. Te muteaste, María Antonieta. Los veganos te están muteando. No en su esencia, no, porque si no, no sería cristiana. Pero entonces cuando nosotros nos ponemos al otro lado, a lo mejor ahí es mucho más fácil poder ver por qué los otros nos ven como una amenaza, independiente del tema espiritual, no sé si me explico. Es como para poder ponernos en lo que decía Pablo al inicio, ¿no es cierto?, de despojarnos de nosotros, y en la medida que nosotros podemos ver cómo nos ven otros, somos también más respetuosos, que es algo que cuando uno va a misionar es lo primero que le enseñan, o sea, no criticar por nada del mundo, hablar de política, ni siquiera se debe sacar fotos si uno no pide permiso, no criticar su parte religiosa, o sea, ser lo más respetuoso posible. Nosotros vamos a mostrar el amor de Cristo por medio de los hechos, de evangelización, de nuestro trabajo misionero. No sé si me explico. Totalmente. Mira, quise volver a este diapo porque volvemos al punto de identificación sin pérdida de la identidad. Que yo me identifique con la comunidad tiene también que ver con eso, en entender cuáles son sus propios procesos. Claro, tal vez si nos comparamos con los católicos, no es tanta, o sea, hay diferencias, pero hay una base sustancial más o menos parecida, hasta con los musulmanes en cierto punto. Pero por ejemplo, lo que tú tocaste del budismo, que es algo súper interesante, el planteamiento de vida, el planteamiento básicamente de cómo piensan, de cómo estructuran su visión de mundo,
cómo estructuran su relación con la humanidad, con ellos mismos, con su conexión personal, con la naturaleza, con todo, es, ya, Hugo, un segundo, ahí te vi, tranquilo. Es un desafío. Porque claro, aquí antes decimos amenaza cultural en el sentido de cómo las naciones reaccionan hacia el cristianismo. A eso me refiero, pero es interesante aquí el tema de Antonieta. Cómo ellos ven ese concepto, cómo ellos ven el cristianismo, por lo menos de golpe, independiente de que hay conversiones y que Dios toca las vidas, que en la maravilla que él hace convencimiento de pecado y todo. Pero claro, desde lo racional, ¿dónde está ese choque? Que justamente hay que ir enfrentando el choque cultural que todos tenemos cuando llegamos a la fe. En menor o en mayor medida, pero todos lo tenemos. Pero ¿cómo pasa con ese tipo de personas que viven en un sistema religioso totalmente distinto? Y no solamente porque sea otra religión, sino porque el concepto de vida es 180 grados distinto. Y aunque veremos pinceladas más adelante cuando veamos la parte de religiones mundiales, pero aún así, claro, es totalmente distinto, como dice María Antonieta. Claro, para ello es una amenaza por diversos factores. Ya, ahora sí, Hugo. No, que a lo que hablaban recién, yo creo que esa amenaza cultural se da en todos lados, independiente de que sean países tan extremos, porque por ejemplo en Chile, donde hoy día se está tramitando el aborto, la iglesia separa también con un choque siempre esas cosas, matrimonio homosexual, claro. Leyes igualitarias, todas esas cosas. Entonces el hecho de tratar de enseñar, de mostrar otros valores, otros principios, sí o sí va a traer choque con él. Alguien siempre se va a molestar, o sea, independiente de que uno trate de causar tal vez el menor estrago, el hecho de predicar el evangelio va a traer va a causar estrago. Sí. No, mira, qué bueno que lo aclara Hugo, sí, aunque originalmente el ejemplo yo lo colocaba enfocado en esas naciones más bien extremistas en ese punto, pero tiene razón el Hugo, no hay que dejarlo de lado. En Sudamérica estos últimos 5 años, con toda la oleada que ha habido en diferentes proyectos más liberales, incluyendo aborto, matrimonio igualitario, lo que tú decías, se ha visto obviamente una respuesta de la iglesia que ha traído rechazo, desde la burla, desde la agresión, y eso de una u otra forma también se lee como amenaza cultural, porque hay una lucha ideológica, pero a rajatabla este último tiempo, y probablemente va a seguir siendo así durante un tiempo más. Entonces, qué bueno la acotación que da Lugo, y que tampoco nos quedemos como que esta idea es exclusivamente para países extremos en este tema, sino que donde hay un choque, en este caso hay un choque cultural, se va a manifestar de esa forma. Ya, ve que tengo que comprar con las imágenes. Ya avanzo lo que pueda, y yo pensé que terminar antes de esto, pero bueno. El poder de la misión. El último punto del Power, el último punto que hemos visto de lo que es materia, que nos habla de lo siguiente. Hemos hablado del modelo, del mensaje, del manual, pero más allá de eso entendemos que la Biblia es un texto que no es solamente un texto escrito. La Biblia nos garantiza el poder para la evangelización del mundo. Tomemos el relato que leíamos del control de lectura. Nos habla de un joven predicador de 16 años que habló cosas que él no pensaba que iba a hablar, que tocó temas que él no sabía que iba a tocar, y que al final de cuentas no fue por palabra humana, fue por palabra divina. Lo que le pasó a Esteban antes de su muerte. Esteban habló cosas que en su sano juicio tal vez nunca hubiese hablado, sino que fue movido más allá. Y esto nos demuestra dentro de todo dos cosas. La primera es que hay una insuficiencia en la capacidad, o sea, una insuficiencia en la capacidad del corazón de las personas. El ser humano no tiene el poder para hacer la obra de Dios. Es un punto clave. Uno puede ser muy hábil, puede ser muy bonito, puede ser muy elocuente, puede tener muchos recursos, lo que tú quieras, pero la capacidad humana siempre va a ser insuficiente, y eso la palabra lo deja claro desde el comienzo, desde el Antiguo Testamento, que el ser humano requiere a Dios para la salvación en todo proceso. Con Cristo, donde requerimos un mediador para recuperar relación con el Padre, e incluso en la iglesia primitiva, que nuevamente dependen del poder de Dios para su subsistencia y crecimiento. Y hoy en día lo vemos también. Tal vez podrá estar más camuflado, podrá estar menos visible, pero que sigue existiendo, sigue existiendo. Y en segundo lugar es necesario porque el ser humano posee defensas y durezas desde lo natural. Y a veces
Y de hecho, no a veces, es Dios quien nos pone esa palabra clave, ese don de ciencia, como algunos le llamarán, esa palabra guiada, que a veces puede ser un argumento tan raro, random, tan bíblico en otros casos, a veces simplemente el silencio y un montón de cosas que Dios puede usar. Yo todavía me acuerdo, ahora que María Antonieta hablaba de los veganos, me reía mucho, ese en mi interior. Yo me acordaba que en una ocasión, y es el argumento que el día de hoy uso, cuando se habla de eso, mi madre le respondía a un vegano, el tema de los animales. Yo le, claro, él obviamente sabía que era cristiano, entonces hay un argumento bíblico respecto al rol o la mayordomía del reino animal. Y me acuerdo que no sé de dónde saqué esa estupidez y le dije, pero ¿sabe qué? No me acuerdo el nombre, la verdad no me acuerdo. No, yo con mucho respeto, no, o sea, lo que usted quiera, genial, pero no soy vegano. Pues, ¿por qué razón me dice? Por la palabra, digo, no, por mi dentadura. ¿Cómo por la dentadura? Sí, pues, tengo incisivos, tengo caninos, tengo molares, soy omnívoro. Estoy diseñado para comer de todo. Si tú sacamos la conversación, me miro re feo. Pero, claro, a veces Dios nos da diferentes tipos de formas de abordar un tema que no son palabras nuestras. Nos da acciones concretas que tenemos que hacer, nos pone un versículo en la mente. Oye, no, pero, ojo, usen el ejemplo de la dentadura, es maravilloso. Porque claro, pues, los cocodrilos son carnívoros porque tienen dientes aserrados para comer carne, están diseñados para eso, pues. Los herbívoros tienen otra dentadura que es solamente para rumiar, masticar y comer hierba. Somos omnívoros por naturaleza, es una cosa eh, natural. Pero bueno, a lo que iba. Esa, muchas veces que Dios nos pone cosas que no están en nuestra cabeza. Nos pone versículos, nos pone todo, porque al final de cuentas es la manifestación de su poder. Somos instrumentos del poder de Dios. Por ende, el poder de la misión misma también radica en la palabra y en cómo Dios nos usa por medio de su Santo Espíritu. Amén, dice el Axel. ¿Viste? Así, Axel, que también puedo dar argumentos que no son humanistas necesariamente. ¿Ves que también tengo argumentos que no son humanistas? Ya. Hebreos 4:12, que es una palabra muy conocida, pero quiero revisar algunos aspectos particulares. Tiene algunos conceptos que son claves. Vamos a leerlo rápido y si creo que alcanzamos a revisarlo antes de las 10:15. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Palabra archiconocida, que probablemente una de las palabras que uno usa para argumentar el tema del poder del Espíritu Santo, o el poder de la palabra como tal, más que el poder de la palabra. Entiendo que la palabra no es solamente un escrito humano, sino que trasciende más allá. Hay algunos elementos que son interesantes mencionar, el hecho de que es viva, de que es eficaz, efectiva, de que es cortante, que tiene dos filos, que es penetrante, y hace de referencia a cosas bien interesantes, alma, espíritu, coyunturas, tuétanos también, y es poderosa para discernir. Elegí estas palabras más que nada para ver algunos elementos, y lo diré muy rápidamente. La idea de viva y eficaz, que se toman de las palabras griegas energes, en eficaz, que es algo activo en el trabajo, es algo que se usa constantemente, que sirve. La palabra sao, que es una derivación del zoe, también, que es algo que es una cosa viva, es decir, animal, ¿no? Tiene una vida propia. Ya no es un objeto inerte. Voy al chat un segundo. Ya, perfecto, recibido el mensaje. Entonces, como tenemos ahí dos elementos, el energes, en el caso de eficaz, y el sao, en el caso de viva. Avanzo un poquito, perdón, para terminar esta parte yo creo que alcanzamos justito. Cortante, que es esta referencia al tomoteros. Y lo interesante del tomoteros es que el significado más inmediato habla de que es un solo golpe, es como, ¡pum!, un golpe efectivo, poderoso. Porque cuando una espada es cortante, no requiere dar múltiples sablazos. Cuando una espada se gasta, de hecho, el filo, tienes que machetear constantemente. Los cuchillos, piensen en un cuchillo con filo versus un cuchillo sin filo. Entonces, cuando habla de la espada que es cortante, habla que es más aguda que los golpes repetidos, por eso te hace esta referencia.
es algo de tajante, definitivo. Que cualquier espada de dos filos. La espada de dos filos es un dístomos, que es una espada de doble boca, muy parecida, se me fue el nombre de ese tipo de las gladius, que son las espadas típicas romanas que igual utilizan los gladiadores. La gladius, o ese tipo de espada que utiliza este filo de dístomos, es bien interesante, porque es una espada que es un arma de doble filo, para dar redundancia, porque es mucho más fácil matar, es mucho más fácil atacar, es más variada. Una espada de un solo filo, supongamos que tengo un mango acá, da golpes en una dirección y requiere hacer cambios distintos para volver a enfocar un ataque. Una espada de dos filos no, es más duradera y puede hacer ataques a mayor velocidad en diferentes ángulos, es mucho más peligrosa, pero también es más arriesgada, porque queda más expuesta a daño propio. No puedes bloquear con la misma arma, porque quedas expuesta a tu propio daño. Entonces es una espada, o sea, y te plantea que la palabra no solo es cortante, sino que es un arma peligrosa. La idea de penetrar, que es el dikneomai, el pastor sabe más griego que yo, así que ahí yo me pierdo, que es algo que va a través de, similar a nuestra idea de penetrar, o sea, es un arma que no se queda acá, sino que penetra mucho más en profundidad. Voy al chat. Uy, perdón, no estoy... Espérate, me perdí en el chat, perdón. Me perdí del comentario, Axel, perdón, no sé si es de acá o no. No, me equivoqué. Ya, ok. Dale, seguimos. Entonces, como les decía, la idea del penetrar, del dikneomai, perdón, o sea, que me complico en la palabra. Segundo, como quinto. La idea de las coyunturas, que es una articulación del cuerpo, o sea, la diferencia de la articulación donde uno penetra. Pero la que más me llamó la atención es la idea de tuétanos, que es el muelos. Y la idea del muelos es directamente la médula ósea. O sea que al final el poder o de esta palabra que refieren con todas estas características es una palabra que no solamente ataca lo superficial, ataca hasta lo más profundo, nuestra médula, donde radicaba para muchos la clave de la vida, lo que estaba en nuestro centro. Y es poderosa para discernir, ya que viene de críticos, que es algo discriminatorio, o sea que separa. Porque quería hacer una referencia, aunque sea general, de estos conceptos, aunque son muy conocidos, por eso digo que no quisiera palabras más específicas para esto. Cuando hablamos de la palabra, muchas veces caricaturizada por el mundo de diferentes maneras, o violentada por el mundo de diferentes maneras. Pero no podemos olvidar que la palabra es poderosa, y no cualquier poder. O sea, cuando hablamos de esto que explicábamos hace un rato, hablamos de un mensaje que toca, trasciende de tal forma que cambia vidas. Y esa es la palabra que tendríamos que estar creyendo. O sea, si yo no creo que la Biblia hace esto, necesito un formateo urgente. Porque ahí perdemos la esencia de lo que es la palabra. Entonces, ¿por qué hacía esta conexión? Porque para el mundo, como les digo muchas veces, cuando uno habla de la Biblia es razón de burla. Burla. Porque hacemos mal las cosas, porque parecemos payasos, etc. E incluso Primera de Juan 5:19 hace esta referencia de que el mundo está bajo, básicamente, el diablo, derechamente, está bajo su subordinación. Y que todo hombre y mujer son esclavos, o sea, tenemos un mundo que requiere salvación, tenemos un mundo que requiere la palabra, no porque sí, no por capricho nuestro, sino porque está en una condición de pecado. Ya, y voy a cambiar de acá porque esto ya análisis de otro pasaje que es un poquito más extenso. Ya estamos por terminar, pero pensé que terminar antes ese pedacito. Uy, ¿qué pasó? Espérense un momentito. Ya, perfecto, tranquilo, Axelito, vaya a su reunión. No le había visto el mensaje recién. Ya.
me queda la nada misma, dos cosas. Así que esa la remato la otra semana. Perdón que entre las discusiones que hubieron en la primera parte de la clase, que fueron buenas, pero varias. Ya, estimados, comentarios. Próxima semana nos quedan 2-3 días, pues así que eso lo terminamos en 5 minutos y nos vamos de lleno con el PowerPoint que corresponde al contexto llamado Antiguo Testamento. La otra semana, como les dije, sí o sí nos vamos a ir de lleno con el trabajo. Se los voy a presentar la pauta y todo. ¿Ok? Sí o sí. Entonces, para que estén atentos, como les dije, haremos un trabajo tipo exegético utilizando el libro de Jonás y el Antiguo Testamento. Entonces, para que puedan enfocar lectura por ese lado. Eso, hermanos amados, consultas, comentarios, dudas. Clase intensa, con harta opinión, con harto movimiento, cosa que es buena, me simpatiza, me entretiene, me mantiene despierto. ¿No? Parece que no. Ya. Perfecto. A ver. Entonces, sí. Pastora Jessica, si nos puede guiar por favor en oración para ir cerrando. Señor, te damos gracias en esta noche por haber podido aprender un poco más de tu palabra, Señor, y gracias, Señor, por bendecir nuestras vidas, Señor, animarnos a poder sentir un llamado especial, Señor, a las misiones. Señor, gracias por abrir nuestros ojos, por aclarar ideas, Señor. Queremos pedirte una bendición por nuestro maestro, que le ayudes, le fortalezca, le anime, Señor. Y por cada uno de nosotros, Señor, que está tomando este estudio, este curso, Señor, que podamos tomarlo, Señor, con responsabilidad, que podamos tener en cuenta, Señor, la necesidad que faltan obreros, Señor. Sabemos que tú nos llamas, Señor, a distintos ministerios, Padre, y por eso, Señor, te presentamos nuestras vidas, Señor, y que podamos ser canales de bendición para aquellos lugares, para nuestros vecinos, nuestros amigos, Señor, nuestros familiares, Padre, que aún no te conocen. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a todos por la asistencia, gracias por la hora. Estamos teniendo temprano como nunca, así que no les quito más tiempo. O sea, no temprano, a la hora. Ya, nos vemos próxima semana. Algunos los veo el viernes, otros el sábado, otros el lunes. Cuídense mucho, bendición. Próxima semana, vemos el trabajo y control de lectura, número 3, capítulo 3. Control de lectura, capítulo 3. ¿Ya? Eso, estimados, cuídense mucho, bendiciones, vayan, descansen, duerman. Cuídense mucho, chao, chao, bendición. Buenas noches. Chao, chao. Chao. Chaito, bendiciones Cuídense, para chao, todos. chao. Amén.